Sabes cuándo está transmitiendo. Muy buenas noches. Nuevamente desde el programa Voz Tango. Mi nombre es Dora Marina Monroy Salazar. Les hablo desde Medellín, Colombia. Como siempre, con una invitada muy especial, Verónica Ochoa Patiño. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Dora. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de que hayas aceptado la invitación. Qué Muchas bueno. gracias. Muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de estar acá con vos y con los que están conectados. Bueno, Verónica tiene muchísimas cosas muy interesantes para contarnos. Les voy a decir así a grandes rasgos quién es Verónica, que como siempre lo vamos aclarando a medida que va transcurriendo el programa. Ella es de Medellín, estudió el Magíster en Salud Colectiva, licenciada en Educación Física. Ha investigado y asesorado trabajos de pregrado y posgrado en temas de baile. Ha sido consultora en temas de baile. Ha dictado talleres y conferencias como existe una cultura tanguera y milonguera en Medellín, que no sé si esa es en pregunta o es... En pregunta, sí. Bueno, entonces existe una cultura tanguera y milonguera en Medellín. La mujer en el tango. Tango y erotismo. La obra de María Carosi, que ella ahorita nos cuenta cuál es la obra de María Carosi. El ritmo aplicado al tango, creadora de Mujer y Tango, proyecto que explora e impulsa el rol, el intercambio de rol y la comprensión del tango como vivencia cargada de sentidos desde sí mismo y desde el otro. Ella es docente. Es investigadora de la Universidad de Antioquia, aún es investigadora de allá, Sí, o sí, sí, investigadora, aún. es milonguera, de las milongueras buenas, pues sí, porque tiene otro secreto que ella nos va a contar ahorita y es que hace más o menos año y medio le dio por hacer el rol de líder. Y ella tiene una pareja con la que trabajan y enseñan esa parte que es Flor del Valle. Y lo hicieron para la enseñanza, exhibición y promoción del tango, lo cual le ha permitido potenciar su tango y hallar otros sentidos en él. Miren eso tan interesante. Me faltó mucho como siempre, ¿cierto? Un poquito, pero está bien. Pero como que en general lo que dije, lo dije bien. Sí, sí, perfecto. Está muy, muy bien. Bueno, entonces ahora ya empecemos con Verónica, que ella nos cuente qué es para Verónica el tango. Bueno. Eh, eh, lo primero, agradecer, me parece que es un programa que le aporta muchísimo, muchísimo a la promoción del tango y al entendimiento del tango desde distintos ángulos. Estás cumpliendo un año del programa, entonces felicitaciones. Por aquí tenemos nuestra copita de vino para brindar y queremos invitarlos a todos a brindar también por este año maravilloso de aprendizajes. Bueno, como Dora les comenta, yo he venido asumiendo distintos roles, digamos, en la vida. Entonces, el tango para mí tiene significados diversos de acuerdo a ese rol. Por ejemplo, como investigadora, el tango es el fenómeno del que yo me ocupo en mis investigaciones, en mis estudios. Yo quiero entender el tango, sobre todo el tango danzado, el tango bailado, ¿sí? Desde distintas dimensiones, desde quien baila o desde quien hace espectáculo o desde quien socializa en el tango en la milonga, por un lado. Como docente, profesora de baile desde hace muchos años, me dediqué muchísimo en mi juventud a impartir la enseñanza del baile, ¿sí? En distintos escenarios,
pero cuando regreso a la danza, cuando regreso al baile, también regreso en mi rol, en mi calidad de docente, y en ese sentido el tango es lo que enseña, principalmente desde tres conceptos: la conciencia del cuerpo, me parece importante tenerlo para el aprendizaje del tango; la sensibilidad, mi método es fundamentalmente desde lo sensible; y lo tercero, los conceptos, unas nociones que nosotros cuando estamos aprendiendo el tango no los comentan, entonces los conceptos son muy importantes y también están aplicados dentro de la enseñanza que yo doy en el tango. Y después quiero hablarles un poquito más a profundidad de los conceptos, para que te invito a que de pronto conversemos más sobre eso. Bueno, desde el punto de vista como ser humano, como persona que baila el tango, como milonguera, el tango yo lo reconozco pues esencialmente como un género, tanto de música como de baile, ¿sí? Que va adquiriendo un sentido particular en cada ser humano. En Verónica, ¿sí? El tango se ha constituido en un sentido de la vida. Y ese es otro elemento que quiero que quizás que trabajemos o conversemos más a profundidad, porque efectivamente el tango se va constituyendo en cada ser humano de forma particular a partir de sus experiencias, de sus búsquedas. Y yo no soy la excepción, entonces es rico compartirles después, a partir de quizás otra pregunta, qué quiero decir con eso. Entonces, básicamente, algo que estudio, algo que enseño y algo que está ya metido en las entrañas, en las vísceras mías, como un elemento identitario para mí muy importante. Eso es el tango. Bueno, eh, miren qué cantidad de conceptos a partir de solo de algo que es el tango. El tango tiene muchas aristas, pero ella lo define de diferentes maneras dependiendo de lo que está trabajando, de lo que está sintiendo y de lo que quiere proyectar. Sí, sí. Y creo que así somos todos los seres humanos. Por ejemplo, tú en tu calidad de milonguera, porque Dora es una milonguera también, el tango te viene significando cosas distintas cuando comenzaste a bailarlo y en el transcurso de todos estos años. Igual nos sucede a todos, igual me sucedió a mí. El tango fue una cosa cuando regresé al tango hace 13 años, ¿sí? Y ha venido transitando. El sentido de la vida que va adquiriendo el tango en mí va mutando con las experiencias que voy teniendo con el tango también, igual Dora como milonguera. Sí, porque a medida que uno va como aprendiendo, que uno va avanzando en este mundo del tango, va conociendo cosas y exactamente va cambiando conceptos y quiere más cada día. Sí, 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 correcto. Hay una cosa muy interesante que quiero resaltar. Cuando tú me muestras algunos escritos que tienes por ahí, muy interesantes por cierto, hay una palabra importantísima que es la acción, ¿sí? En la construcción del sentido de la vida hay una cosa muy importante, y es el cambio radical que debemos tener los seres humanos en nuestras aptitudes, en nuestras aptitudes. Entonces, ahí hay un elemento importante que nos da la posibilidad de entendernos como seres humanos en potencia para la acción, es decir, para cambiar aquellos asuntos que consideramos querer que sean diferentes en la vida. Y el tango es una herramienta súper potente para el cambio, para la transformación personal individual, en la medida en que tengamos la intención, ¿sí? Y la decisión de ser otros a través de una práctica tan maravillosa, con tantas cualidades como es la práctica del tango danza. ¿Cómo llegó Verónica al mundo del tango? Bueno, yo tuve dos momentos. Cuando era joven y profesora de baile en la Universidad de Antioquia, una persona llegó y me dijo, Verónica, ¿usted baila tango? Y yo le dije, yo nunca he bailado tango, pero creo que soy capaz de bailar tango. Fue muy bello porque puso un tema súper clásico, súper hermoso para todos, pero eh, puede que no nos diga mucho, la comparsita. Ese. Y lo bailamos, y yo bailé tango sin haber recibido nunca formación en tango, sin nunca haber estado en una clase, aún sin ver bailar tango, bailé tango. Y en esa época
Recuerdo que en la Universidad Nacional se presentaban Fernando González y Liliana Watt, que todos nosotros conocemos, muchos de los que estamos escuchando los conocemos, y cuando yo los vi bailar, yo me impacté tanto que yo dije, yo quiero bailar tango y empecé a acercarme al tango, a explorarlo, tanto a recibir clases, intenté recibir clases, pero esa es otra historia muy bella también, y no fue posible, pero bailaba tango, practicaba tango y con el grupo de baile de Confama, pues hicimos algunas exploraciones interesantes. Ese fue un momento, yo me retiré muchos años del baile, muchísimos años, y hace 13 años yo estaba en una búsqueda de una danza, nuevamente el cuerpo me estaba pidiendo, quiero que bailemos, quiero que empecemos a movernos con aquello primitivo que vos tenés, pues uno, es muy importante uno hablarse a sí mismo, eso es una cosa fenomenal, porque en la medida en que tú te hables a ti mismo vas descubriendo cuáles son esas búsquedas que tienes. Entonces yo estaba por ahí caminando porque quería volver a la danza cuando encuentro un letrero grandísimo que dice Escuela Mayor del Tango, un lugar hermoso que hay acá cerca en Robledo, y yo dije, el tango es lo que yo quiero en este momento en mi vida, porque en ese momento yo estaba buscando algo que me permitiera que liberarme un poco de las cargas, de tanto trabajo, de ocuparme de tantas cosas, de resolver tantos problemas, y yo quería una danza que me permitiera desconectarme un ratico de eso y poder delegar, así lo decía yo en su momento, poder delegar en otro la responsabilidad de resolver las cosas de mi vida. Pero eso pues ha cambiado y ha mutado, ahora es otra cosa, hace 5 años era otra cosa el tango, y así entré al mundo del tango, recibí un año, menos de un año con José Gabriel, que es el director de la escuela, formación en tango, me echó, me dijo ya no tengo más que enseñar, le busqué otro profesor, me fui para donde Augusto Giraldo. Giraldo. También pues súper agradecida con Augusto, me dio la posibilidad de prepararme para un viaje a Argentina, estuve en Argentina un mes totalmente inmersa en el tango, es la cosa más maravillosa, yo los invito a los que no han ido a Buenos Aires, que en cualquier, y que les guste el tango, por supuesto, y se estén apasionando tanto como estamos nosotras apasionadas, que visiten Argentina. ¿Por qué Buenos Aires? Porque el chip empieza a transformarse y empieza a nutrirte de una manera muy importante. Esos tres elementos que les acabo de mencionar son como la puerta que se abre para yo seguir trabajando y explorando, acercándome a otros profesores, a otras propuestas metodológicas, a afinar un poco esas primeras búsquedas que yo tuve y considerar el tango a partir de ese momento como un elemento potenciador de la transformación del ser humano. Y ya desde ahí, pues todo este trajinar de investigar sobre el tango, de enseñarlo de alguna manera, digo de alguna manera porque he tenido algunos alumnos muy discretamente desde esas posibilidades, porque también laboro en la universidad y todo esto, y me he acercado también a otros amigos y a otras amigas que piensan que la enseñanza también debe ser desde otros lugares y empezamos a explorar cosas. Entonces, desde ahí me he acercado al tango desde distintos lugares y ahora pues con un deseo muy grande también de seguir explorando, como tú dices, con Mujer y Tango, con el proyecto Mujer y Tango, otras propuestas. Y bueno, voy a como a dejar ahí porque yo me animo bastante para hablarles de esas experiencias que espero que cada uno esté pensando en sus propias experiencias y en los deseos que le transitan cuando de tango y de tango danza está hablando. Como vemos, Verónica nos contó cómo esa transformación que ella ha tenido y tiene herramientas suficientes para contarnos cómo ve la cultura del tango. No, primero, cómo ve la evolución de esa cultura del tango del tiempo que empezó hasta la vida actual del tango. Bueno, esa pregunta yo no la puedo desligar de todo el estudio, ¿sí? Que he venido desarrollando sobre
la evolución y desarrollo del tango danza en Medellín. Un ejercicio pues que ha venido dándose desde hace mucho tiempo. En el 2017 con Miriam Suaza organizamos y Eliana Almésiga organizamos digamos, un evento de varios días llamado Atanguiar. Atanguiar. En Atanguiar, entonces nosotros propusimos esa pregunta sobre ¿existe o no existe una cultura milonguera y tanguera en Medellín? ¿Sí? Porque había un fenómeno ahí súper interesante sobre el Festival de Tango Ciudad de Medellín, sobre los lugares donde hay tanto tango, se canta, hay agrupaciones, hay bailarines y hay un escenario súper potente de exploración que es la milonga. Entonces uno podría decir que como el tango se expresa en la literatura de algunas maneras, por ejemplo con Laura Bedoya, se explora a nivel de la pintura con personajes, por ejemplo, como José Gabriel o Carlos Otálvaro, que también pinta sobre tango. Y hay también los lugares donde las agrupaciones muestran su tango, sus composiciones y sus arreglos, y hay tantas orquestas emergentes como la Red de Tango Ciudad de Medellín también, y también hay un mundo donde se baila artísticamente el tango, pero también está la milonga. Uno podría decir que hay una cultura tanguera y milonguera en Medellín, pero hay que ser cuidadosos en el siguiente sentido. El tango en Medellín, y esto es rico para que después lo discutamos algunos que nos interese el tango. El tango en Medellín es fundamentalmente un tango de salón, ¿sí? Voy a hablar del tango danza, ¿sí? El tango no es un baile popular, no es aún un baile popular, no, desde mi criterio no lo va a ser, un baile popular, si es un baile de salón, porque no tiene esa cualidad de ser originario de, no tiene la cualidad de que, como sucede con el porro nuestro, prácticamente todo el mundo puede hablarte del porro, todo el mundo baila porro en la casa, se relaciona de una manera distinta con el porro y podemos decir que es un baile popular, pero con el tango no sucede. ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis es que es una subcultura, ¿sí? Que no es propiamente una cultura tanguera y milonguera, sino que es una subcultura. ¿Qué significa? Que un grupo, una fracción de la sociedad, ¿sí? De esta gran sociedad que se llama Medellín, y yo estoy diciendo Medellín y área metropolitana, por supuesto, un grupo pequeño reducido, una fracción de esa sociedad, nos involucramos con el tango, sea en calidad de músicos o sea en calidad de bailarines, o porque lo investigamos, o porque escribimos, o porque lo pintamos. Es una subcultura muy interesante, dinámica, cambiante, totalmente cambiante. Y obviamente es cambiante como es cambiante la sociedad y como es cambiante el ser humano, porque en el transcurso del tiempo las experiencias, las vivencias que vamos teniendo van haciendo de nosotros otros. Entonces igual sucede con el tango y con el tango danza, va mutando. Entonces, tesis es una subcultura dinámica, es como un niño que emergió, que ahora es adolescente, que está muy disgregado, todavía no tiene una identidad así súper formal, una cosa que le permita decir, Medellín soy tango, ¿sí? Para que me entiendan un poco el elemento identitario, todavía no, pero precisamente por eso es supremamente potencial, es una potencia, una potencia. ¿De qué depende que empiece a desarrollarse de unas maneras que nosotros aspiramos, que sea parte de nuestra cultura? Poniendo atención cómo lo promocionamos, cómo lo divulgamos, cómo lo entendemos, cómo lo vivimos, y que no vaya a distorsionarse en las formas como se expresa en la sociedad del tango, ¿cierto? Por ejemplo, un caso, el tango y las acrobacias, no las figuras que nosotros vemos en el tango escenario, sino pensarlo con un tango mucho más acrobático, que creería que eso comillado, supercomillado, porque eso merita un análisis y un estudio mucho más intelectual de la cosa, eso hace que se desvirtúe el tango.
Entonces, es una subcultura y muy potente. Así es como yo veo y pienso en torno a la pregunta que tú me haces, si existe una cultura y cómo la veo yo. A ver, entonces, sabemos que existe el tango social o tango de salón y el tango escenario. ¿Sí? Sigue y enseguida, enseguida hablamos. Es con respecto a lo que acabaste de decir. Entonces, si llegara a ser de pronto ese tango más acrobático, se dañaría como la imagen del tango. Eh, no podría decirte en este momento si sí o si no, sería otra cosa, quizás, otra cosa que podríamos nombrar también como tango. ¿Por qué digo eso? Porque antes el tango escenario no aparecía. Cuando aparecía, entonces muchas personas también planteábamos la idea de ¿es tango o no es tango? O cuando hay, por ejemplo, montajes artísticos teatrales donde se utilizan otras músicas y se utilizan las estructuras, movimientos, pasos, figuras del tango, y entonces la discusión que tenemos sobre si eso es tango o no es tango. De la pregunta que me hace Dora, yo quisiera rescatar un asunto. Efectivamente, hay unos estilos, hay un género global, es una cosa mucho mayor que se llama el tango y el baile del tango, y hay unos estilos. Entonces está el tango escenario, está el tango que uno dice milonguero, que es el tango de la milonga, aunque hay una denominación de tango milonguero que han llamado en otros momentos tango de centro. Pues esos son lenguajes que se han mutado y que han aparecido en distintos momentos de mi formación en el tango, ¿sí? Pero yo quiero llamar al tango milonguero en este momento el que hacemos los milongueros en la milonga, ¿cierto? Y existe el tango salón y existe también en la denominación el tango pista. Que hay un asunto. Las grandes salas o las grandes habitaciones donde se baila, por esa razón, en algún momento que se ejecuta en los grandes salones, que viene alimentado por esas representaciones y figuras y dinámicas de los bailes europeos. Ahí hay también un matiz interesante también de seguir discutiendo y conversando con los que nos interesa esto. Pero ¿qué me interesa a mí en lo particular? Pues obviamente acercarme a todos los estilos es un deseo muy especial, pero me interesa mucho la milonga, el escenario de la milonga y los milongueros, los que nos denominamos milongueros, porque allí hay una serie de situaciones complejas. Esa fue una de las cosas que planteé en ese trabajo que tú mencionabas sobre eh, Carosi, ¿cierto? Eh, La obra de María Julia Carosi. Exactamente, porque ella hizo un análisis, una disertación muy interesante, una observación, llamamos una etnografía a la milonga en Buenos Aires. Y yo en ese trabajo hice un paralelismo en 2017, ya hay prácticamente 10 años de por medio, de cómo yo observaba la dinámica de la milonga. En la milonga se juegan muchas fuerzas, muchas tensiones, muchas emociones que pueden de alguna manera acercar a las personas a ciertas frustraciones, ¿cierto? Pero también a ciertas potencias muy interesantes, y distinguirlo un poco de aquello que nosotros vemos en los campeonatos, que hemos denominado tango escenario, tango de salón inicialmente y luego tango de pista, que tiene diferenciaciones y matices interesantes, pero un lugar súper bello. Y aquí yo quiero hacer la invitación a todos los que se vienen aventurando como estudiantes de tango, que van a las clases, que van a las milongas y que vienen pasando por ciertas experiencias muy interesantes, que no nos desalentemos, sino que entendamos esas situaciones y esas experiencias como parte de la vida misma, que nos confrontan a nosotros mismos con nuestra realidad, no solamente en el tango, sino con nuestra realidad de vida, y aprovechemos entonces el tango y el escenario de la milonga para seguir trabajándonos en esos descubrimientos que vamos teniendo en esa práctica. Por ejemplo, y perdóname que me extienda,
por ejemplo, lo que puede significar para una persona joven milonguero. Cuando digo joven milonguero es el que se está acercando, no por edad, sino que lleva 1 año, 2 años, ¿cierto? En lo que para él o ella puede significar el no tener el virtuosismo, por ejemplo, el virtuosismo en su baile, ¿sí? Lo que puede significar. Entonces, el no tener el virtuosismo tiene dos caminos. Lo consideras para desertar del tango o como una posibilidad de seguir trabajando tu tango, para alcanzar esos virtuosismos. Y hay una cosa muy especial, jamás vamos a alcanzarlo a plenitud, porque donde lo alcanzamos se acaba el tango. Entonces es muy bueno saber que llevamos 13 años o más descubriendo con el tango, descubriendo mis posibilidades de movimiento, mis sensaciones y sentimientos, cómo voy madurando en la relación con el otro, cómo va cambiando y transformándose esa idea de milonga. Y la invitación es a que se den la oportunidad de llegar a eso y no desertar. Y eso es muy interesante porque cuando uno está empezando quiere más y uno ve cómo bailan de hermoso y cuándo será que yo bailo así. Pero cuando uno conversa con las personas que tienen mucha más experiencia y muchas habilidades, le dicen, no, tranquila que es que uno nunca termina de aprender, toda la vida tiene algo nuevo y quiere más, toda la vida quiere más. Sí, así es. Por eso es tan importante ser sincero contigo mismo y hacerte la pregunta, ¿por qué estoy en el tango? ¿Por qué estoy buscando el tango? ¿Por qué quiero el tango? Y ahí, cuando tú empiezas a responderte esa pregunta, vas encontrando el sentido en cada una de las clases, vas a potenciar lo que vas aprendiendo, no te vas a preguntar o preguntarle al otro, es que este me dijo que esto se llamaba así y que debía abrazar así y que debía caminar así, sino que tú vas a ir encontrando paulatinamente tu tango, sin necesidad de que sea la representación de tango de un otro, ¿sí? Y es encontrar tu tango. Muy importante hacerte esa pregunta. ¿Por qué estoy en el tango? Y es una pregunta que les dejo a todos ustedes, te dejo a ti también. Gracias, Sí. sí, es importante, es interesante. Hablemos de la mujer en el tango. Bueno, la mujer en el tango. Varias cosas con eso que tú me estás invitando. Pues uno, hablarles del proyecto Mujer y Tango. Es un proyecto que nace hace año y medio. eh, Nace en marco de varias cosas. Nuestra participación en la milonga. Hace año y medio aproximadamente, yo era una de las milongueras que se quedaba muy sentada, muy sentada. Y estuve sentada mucho tiempo. Y yo le hacía preguntas a los profesores y a mis amigos sobre cuál es la razón por la cual nos quedamos sentados en la milonga. Una vez en una de las escapadas tangueras que hacíamos con Mateo, Blandón y Milena, un grupo muy bello de personas que eran sus estudiantes, nos encerrábamos a un laboratorio y luego nos poníamos a tertuliar delicioso, comiendo y bebiendo vinito, la cosa más deliciosa. Una de nuestras preguntas estrella era siempre esa: ¿por qué tantas mujeres que nos autodenominamos milongueras nos quedamos sentadas? ¿Sí? Entonces reflexionábamos sobre eso. Entonces es un elemento de contexto súper importante. Otro es que efectivamente deseábamos bailar y en lo personal yo sé liderar en todos los bailes, en salsa, en merengue, en porro, ¿sí? Y yo decía, pues si yo hago eso, pues yo puedo liderar en tango, ¿sí? Y teniendo esa inquietud, empezamos a conversarlo más íntimamente, unas amigas que empezábamos a reunirnos a hacer un laboratorio de tango. Yo les estoy resumiendo un poco y puede que me equivoque en algunas cosas, y las compañeras que nos están viendo y que hacen parte del grupo, si me equivoco, me llaman la atención el martes y nos vemos. Entonces,
empezamos a decir, bueno, somos capaces de asumir el rol de mujer y tango. Nos fuimos para Bogotá, Flor y yo, a un campeonato milonguero. Y la sorpresa, empezamos a ver más mujeres que lideraban. Qué cosa tan impresionante. Entonces, cuando vimos en esa milonga otras mujeres que también asumían el rol, entonces yo le dije a Flor, Flor, yo voy a empezar a liderar. ¿Usted va a estar conmigo? ¿No va a estar conmigo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar como pareja de baile femenina. Y empezamos a conversar también, a seguir la conversación, no empezamos, sino a seguir la conversación con otras amigas que venían pensando en lo mismo, seguimos reuniéndonos, delicioso, y conformamos Mujer y Tango. Básicamente, Mujer y Tango es un proyecto donde el intercambio de roles es fundamental, trabajamos la parte sensible técnica, trabajamos cuáles son esos principios, digamos, básicos, fundamentales, que pueden ser estos y otros más, ¿sí? Para poder llegar a hacer el rol de líder. Hemos hablado también sobre el lenguaje que utilizamos cuando hablamos de intercambio de rol, exploramos en el cuerpo esos roles y también a la manera de las escapadas tangueras nos ponemos a tertuliar. Hemos descubierto con Mujer y Tango y sus antecedentes la potencia que tiene el hablar. Por eso me parece tan importante este programa y otros que ha habido y otros que hay en el mundo que nos ponen a hablar sobre el tango, lo que sentimos, lo que aspiramos. Mujer y Tango sigue trabajando, nos estamos proyectando en hacer otras cosas. Hicimos en el festival una milonga muy bella, Contramarca, esperamos hacer la próxima muy pronto, todos cordialmente invitados. Y de Mujer y Tango, quiero decirles que es un espacio muy importante donde seguimos ese trabajo de preguntarnos por qué el tango se ha constituido en una cosa tan importante para todas nosotras. ¿Sí? Es un grupo de mujeres, pero también ha llegado en algún momento uno o dos hombres también a aportar en estas conversaciones. Entonces, básicamente ese es el proyecto, ese va a ser el proyecto mío de aquí en adelante, es decir, que desde el año entrante voy a ponerle una fuerza mayor, van a conocer mucho más de él y esperamos pues que todas las que estamos en este momento podamos entonces continuar de esa misma manera con fuerza para que sigamos conversando sobre el tango y sobre la mujer en el tango y sobre todos nosotros en el tango. Maravilloso, de verdad que sí. Una invitada súper especial. Gracias. Plantea en su pedagogía para la enseñanza del tango tres asuntos: el ser consciente, lo sensible y las piezas de un ajedrez motriz nombrado por ella como los conceptos. Hablemos de estos tres elementos. Bueno, muy bien. En la experiencia que yo he tenido pedagógica y didáctica para la enseñanza de los bailes, ¿sí? Desde hace muchos años, en aquella primera época que les referí, que enseñaba porro, salsa, merengue, eh, llegaban personas, ustedes han escuchado la expresión es un caso perdido, tú lo has Claro que escuchado, sí. sí, o renuncio porque realmente no puedo, O tengo ¿sí? dos pies izquierdos. Exactamente. Entonces, ese tipo de personas son las que a mí siempre me interesaron cuando yo enseñaba. Y ese punto de la conciencia del cuerpo, la conciencia de cómo muevo el cuerpo, nació allá. O sea, tiene mucho pasado. Cuando estamos aprendiendo tango, como el tango es una manera de entender mi propia vida, cuando yo pienso el tango de esa manera, sí que necesito estar aquí y ahora, presente y totalmente consciente, ¿sí? De lo que estoy sintiendo, estoy haciendo. Donde tengo
cada una de las partes de mi cuerpo. Yo puedo estar acá y yo estoy sintiendo cómo están mis dedos, estoy sintiendo cómo está mi rodilla, la tensión que tengo en la espalda, el lugar donde tengo las manos. Es decir, cuando estoy diciéndoles eso es real, estoy haciendo un Skinner en todo mi cuerpo y eso significa la conciencia. Entonces, yo cuando estoy enseñando baile, estoy enseñando tango, eso es una de las cosas que más trabajo con estrategias, con estrategias. Lo sensible. Lo sensible tiene que ver con poder percibir la temperatura de mi cuerpo. Por ejemplo, en este momento tengo las manos frías. Soy una mujer que casi siempre tengo las manos muy frías, ¿sí? Lo sensible tiene que ver con qué tipo de tensiones tengo en el cuerpo y cómo al respirar las libero, relajo mi cuerpo y puedo entregarme en el abrazo del tango. Lo sensible tiene que ver con no solamente la conciencia de saber que estoy en una circularidad, sino qué tensiones manejo en esa circularidad y qué significa cuando yo estoy abrazando una espalda de un compañero en términos sensibles. Si tengo esa conciencia y esa sensibilidad, saber el tacto, que estoy haciendo fuerza, que no estoy haciendo fuerza, también me ayuda. Entonces yo trabajo algunos elementos de sensibilidad también en ese sentido. Entonces trabajo con elementos, trabajo con temperaturas, bueno, y los conceptos. Ese es el último descubrimiento. Ha sido fenomenal porque es que los conceptos, como yo trabajo desde mi conciencia corporal, desde mi sensibilidad, los profesores con los que he estado, que han sido muchísimos, porque yo me doy la oportunidad de pasar por muchos, que yo los invito a que no se queden con un solo profesor, sino que transiten por muchos, ¿sí? Ellos manejan conceptos. Entonces, si alguno vio alguna vez esa película de la reina del ajedrez, donde ella, hay una escena muy bella donde ella se acuesta y empieza a ver todas las figuras del ajedrez y todas las jugadas que pueden hacer, cuando yo estoy bailando hago exactamente lo mismo, pero con los conceptos. Entonces yo tengo aquí la contención, el eje, la circularidad, la disociación, el peso del cuerpo, el montar la cadera, y espero que algunos profesores que han estado conmigo se identifiquen con esos conceptos que estoy mencionando, ¿sí? Todos los conceptos están acá, 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 y yo voy atrapando eso en microsegundos, atrapando para mi tango. Entonces, yo me acerco también con los alumnos que tengo a los conceptos, no para que los aprendan a escribir y los nombren, sino para que a través de la conciencia y la sensibilidad los conceptos lleguen al cuerpo. Porque hay una cosa muy importante, Dora, y es que hasta que tú no sientas el concepto en el cuerpo, el concepto no está y no lo has aprendido. Les doy un caso. Cuando yo descubrí el eje, cuando pude por fin sentir que era estar en eje, yo dije, el eje ya está en mi cuerpo, entonces lo aprendí. Eso fue una cosa maravillosa. Cuando sentí que me montaba en la cadera o montaba la cadera, que es una forma también de decirlo, y lo sentí, eso fue una fiesta para mí en ese momento. Entonces, en las didácticas y las pedagogías y en los elementos para la enseñanza del tango danza, yo recurro a esas tres cosas y en unas clases que invitan a estar sereno, no aprender pasos o estructuras, ¿cierto? Que hemos mencionado, empezar a explorar el automovimiento, llamémoslo así. Por ejemplo, yo a veces le digo a una persona, bueno, vos sos patinadora, patinadora. Entonces vamos a asumir el tango como patín, como cuando vos estás en los patines. Y empezamos a explorar desde las sensaciones corporales que tiene la persona al patinar los conceptos del tango. Eso da unos resultados maravillosos. Igual, por ejemplo, a veces cuando las personas tienen ciertos ritmos que no son los ritmos que uno espera en el baile social del tango para podernos entender entre dos, entonces recuerdo a alguien que era secretaria y manejaba muy bien el computador, y el computador cuando tú le haces las teclas, eso tiene un ritmo maravilloso. Nos pegamos a esas sensaciones del manejo del teclado en el computador y pudimos explorar el ritmo del tango. Entonces,
son esos tres conceptos, esas tres nociones o desde esos tres lugares donde yo intento acercar a las personas de una manera más tranquila, sin menos frustraciones, a una danza tan bella, a un baile tan potente como es el tango. ¿Qué analiza o qué ve Verónica en una persona que llega? Verónica, por favor, deme clases de tango. ¿Qué mira en esa persona como para basarse en qué le voy a enseñar, cómo voy a dirigir, qué herramientas necesito? Bueno, yo no miro, yo escucho. Entonces, lo primero que hago es sentarme a conversar con la persona por ahí 2 horas tomándome un café. O sea, el primer acercamiento mío es nos encontramos en Carlos C y nos tomamos un café. Eso es lo primero que yo hago. Entonces llegamos, nos conocemos, empiezo a preguntarle cosas, yo le digo, bueno, como es una cosa tan íntima el tango, entonces vamos a conocernos un poquito en lo más íntimo, háblame un poquito de vos, ¿quién sos vos? Háblame un poquito, y empiezo a meterme ahí a conocer la historia de la persona, a conocer su sensibilidad, a conocer sus miedos, a conocer las experiencias que ha tenido, tanto dentro como fuera del baile. Entonces conversamos y yo le digo, voy a tomar unas noticas porque a partir de estas notas yo voy a poder elaborar una propuesta para ti, ¿cierto? Lo que le estoy diciendo es lo que yo usualmente hago. Y hago un paréntesis, puede que en algunos momentos no lo he hecho de esa manera porque, por ejemplo, me dicen, Verónica, vení, tengo 1 hora porque estoy en Medellín, dame una clasecita de 1 hora, entonces yo voy allá y les doy una clase, pero desde otros elementos. No tengo esa cosa tan maravillosa que implica el hablar con la persona, tomar algunas anotaciones e ir orientando. Eso es lo primero. Lo segundo que hago es mirar cómo se mueve, cómo camina, cómo se sienta, pues ya estamos en el momento de clase, llamémoslo así, ya pasaron esas 2 horas de conversación, ya estamos en un lugar donde está abierto, donde pues lo pongo a moverse, miro cómo se sienta, cómo camina, cómo toma objetos, entonces yo puedo ya darme una idea de su motricidad, ¿cierto? De qué elementos desde el punto de vista motriz, por ejemplo, de la coordinación, del ritmo, ¿sí? No del ritmo bailado, sino del ritmo del movimiento, del moverse, ¿sí? Pueden darme pistas sobre cómo están sus habilidades coordinativas, por ejemplo. Entonces yo ahí tengo también otros elementos importantes para empezar a abordar. Y ya en el acercamiento del tango, el tercer elemento que utilizo es su percepción rítmica. Es decir, yo pongo músicas diversas antes de poner el tango, porque si yo pongo un tango de entrada, entonces la persona inmediatamente se va a estresar, va a tener la representación social de lo que es el tango y entonces ya no va a tener la libertad de moverse, sino que va a querer imitar lo que para la sociedad es el tango baile, el tango danza. Entonces empiezo a jugar con el ritmo, con los ritmos y voy llegando paulatinamente al ritmo de una manera muy tocada. Yo toco mucho, yo, pues obviamente yo le digo a la persona si se siente incómoda o no se siente incómoda, entonces yo toco mucho, yo me acerco mucho, yo acerco la espalda y empezamos a, a jugar pues como de esa manera. Porque sabemos que el tango es una danza de mucho acercamiento, yo no tengo problema en abrazarme y acercarme mucho al cuerpo del otro, sea un cuerpo masculino o femenino, yo no tengo ninguna ¿cómo lo llamamos así? ¿Alguna reserva? Sí, eso, ni timidez, ni nada, porque yo sé que son 3 minutos de un baile muy bello que da unas sensaciones muy agradables y donde yo fundamentalmente me descubro. Entonces, eso es lo que hago en esas pedagogías y esas didácticas, muy resumida. ¿Cuál es el propósito con esas personas o con la enseñanza en general del tango de Verónica? Sí, El propósito. el propósito es, como les comento, hacer de cada una de estas personas un milonguero. Un milonguero. Mi propósito no es, voy a decirlo así bien quimellado, pues escueto, sacar bailarines o llevar a personas al mundo del espectáculo. Otras personas se encargan de eso y lo están haciendo fenomenal. A mí me interesa el milonguero, me interesa que las personas
se acerquen a una danza que les da muchas posibilidades de socializarse, de trabajar los miedos que tienen, de trabajar el cuerpo un poco, de ser un poco más activos, de sentir más bienestar, de acercarse a la posibilidad que tienen de aprender. Yo quisiera que cada una de las personas que se acerque a mí con el propósito pedagógico didáctico de la enseñanza-aprendizaje del tango, pudieran finalmente ir a la milonga y disfrutar el espacio de la milonga, que puedan caminar, desplazarse. El tango es caminar. Hace 8 días escuchaba a Julio precisamente cuando te decía eso y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿cierto? Es caminar, y cuando decimos caminar no nos estamos refiriendo, que lo discutía esta semana con otro amigo con el que bailo, que caminar no es la linealidad del caminar, ¿cierto? Sino que es esa espera del paso a paso que conforma el mover y circular en el tango. Entonces, que puedan caminar, que se sientan súper agradables con ellos mismos al abrazar al otro, ¿sí? Que no sientan que tienen que ser buenos abrazando, buenos caminando, no, sino que se sientan supremamente agraciados, complacidos de su propio tango, de su propio abrazo. Eso es lo que disfruten la música, que disfruten ese ambiente milonguero tan delicioso de uno llegar y sentarse solo o con una Coca-Cola, con una cerveza o con una agua a escuchar, que tengan ese deseo por socializar con otros. Eso de socializar en la milonga es una cosa fuerte de la cual podemos hablar después también, pero cuando uno va superando ciertas barreras autoimpuestas, esa representación que tenemos de la milonga, cuando somos capaces de superar esa representación y ver la milonga desde otro ángulo, este elemento de socializar en el tango se va también transformando y potenciando. Entonces, lo que yo quisiera con las personas que se acercan a esos elementos pedagógicos didácticos, que finalmente se constituyan en milongueros, que se adquieran la idea, la identidad de ser milongueros y vean la milonga como parte fundamental de su vida, de su existencia, y a través de ella ayudar a otros a encontrarse también a sí mismos. ¿Qué cree Verónica que le falta a la cultura del tango en Medellín? Tiempo. Tiempo, es que la cultura tanguera de Medellín es muy, muy joven. En un trabajo que venimos haciendo de investigación, se descubrió, por ejemplo, que los años 80 fueron muy importantes en el desarrollo y evolución del tango en Medellín, que quizás antes de los 80, estoy hablando sobre todo del tango danza, no del tango música, antes de los 80 hubo algunos ápices de una suerte de tango en Medellín, pero realmente los 80 fueron significativos. Entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde entonces? Muy poco. Entonces, le falta tiempo y le falta exploración y le falta vivencias, ¿sí? De cada uno de los sujetos que nos acercamos al tango y poderlo ir, ir disfrutándolo de una manera tranquila y darle tiempo. Igual cuando vos sos una persona que está aprendiendo tango, te tenés que dar tiempo. Te tenés que dar tiempo de sentir, te tenés que dar tiempo de construir esa conciencia corporal, te tenés que dar tiempo de que los conceptos entren a ti. No desistan, no dejen siempre de intentarlo, pero con conciencia y decisión. No es intentarlo repitiendo los mismos esquemas de pensamiento que tenemos, sino transformar los esquemas de pensamiento. Y con cada logro, por pequeño que este sea, por cada logro que se tenga, acercarse más al tango y pegarse de ese logro para ir sumando otro logro. Lo digo también por experiencia propia, por experiencia propia. Cada logro que tú tengas en el tango, súmalo a tu tango. Entonces no desistas. Entonces, ¿qué le falta al tango en Medellín? Tiempo, tiempo. Tomar esos conceptos, a ver, un milonguero o alguien que apenas está como empezando en el tango llega
y va a las milongas y de pronto quiere estar con un profesor, de pronto con otro, pero para tener claro todos esos conceptos, para tener claro como la manera en que puede ser aquí o allá, tendría que ir a muchas milongas, estar con diferentes profesores o cómo lograría eso. No, lo logra, es mi tesis, ¿cierto? Lo logra si se ancla a construir la conciencia corporal. Bueno, primero decidir. Decidir que quiero estar en el tango, quiero ser un milonguero, quiero bailar bien y sentirme bien conmigo mismo bailando. Eso es lo primero. Y en ese transitar, pues acercarse a la mayor cantidad de estímulos posibles relacionados con el tango. Entonces, yo motivo a que vayamos a las milongas, así nos quedemos sentados, como me quedé sentada yo mucho tiempo, pese a que medio bailaba bien, yo estaba muy sentada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué les quiero decir? Que todos nos quedamos sentados en la milonga, todos, de una u otra manera y hasta determinado tiempo. Entonces, ir a las milongas, porque es a través de ir contagiándose con ese ambiente milonguero, con esas músicas, con esas luces, con esos olores de la milonga, es que vos te vas haciendo también milonguero. Tomes las clases, pero sumando a tu tango, no con el objetivo de aprender el paso que nos están enseñando, la figura que nos están enseñando, sino a que tú tengas la oportunidad de seguir perfeccionando esa conciencia corporal, esa sensibilidad e ir atrapando conceptos, porque los profesores tienen unos conceptos que nombran de la misma manera eje, caminar, abrazar, disociación, por mencionar cuatro de los más comunes, pero otros llaman circularidad a una cosa, contención a esa misma cosa, ¿sí? Aunque algunos diferencian contención de circularidad, ¿sí? Proponen cosas, unos llaman el paso al peso, otros llaman el montar la cadera, son distintos conceptos. Entonces, desde mi experiencia personal, para mí ha sido muy enriquecedor ir a las milongas y recibir formación de distintos profesores, ¿sí? Eso ha sido muy importante. Escuchar tango, yo en el carro pongo tango, estoy haciendo oficio en la casa, pongo tango, ¿sí? Tengo 10 minuticos de descanso, pongo tango. Yo soy también de las que veo muchos videos, muchos nos dicen, no vea videos. Yo digo, sí vea videos. No. ¿Por qué? Pero desde que tú tomes la decisión de cómo vas a ver los videos, ¿cierto? Porque tú, por ejemplo, estás viendo un video y uno puede decir, esa caminata está muy amplia, esa caminata está un poco más cerrada, le funciona eso, ¿no? Es decir, desde que tú tomes la decisión de sumar esos estímulos a tu tango, ¿sí? No es una posición pasiva, es una posición activa. Y ese es otro concepto que nos enseñan, nos dicen mucho, usted tiene que ser activo en el tango. No sé si a ti te ha tocado que te lo han dicho o que te dicen en las clases, ¿sí? A veces mencionan que uno es activo y otro es pasivo. Bueno, no pelees, es una recomendación que yo hago como nuevo milonguero, no pelees con los conceptos que te están enseñando, escucharlos e intentar aplicarlos, no pelees con las pedagogías y las didácticas de uno u otro profesor, nunca compares un profesor con otro. Es que este dice esto y entonces este dice esto y entonces el profesor, ¿cuál está diciendo la verdad? Olvídense de eso, ¿sí? Si están con uno o más profesores, desde su decisión de entender su tango, entonces sumen a lo que ellos están proponiendo, ¿sí? Sumen a lo que están proponiendo. Entonces, mira, concluyendo, ¿yo qué recomiendo? La mayor cantidad de estímulos. Luego de que tú hayas decidido que efectivamente quieres bailar tango, quieres ser milonguero. ¿Qué más tiene como mm, ofrecerle al público que nos está viendo en vivo y en directo o que más adelante lo van a ver sobre el tango? Yo sé que conceptos muchísimos y yo creo que amaneceríamos conversando sobre el tango y no nos daría ni sueño.
pero algo Sí, como que sea un aporte interesante para todas las personas que estamos en el mundo del tango, que nos están escuchando y que más adelante lo van a ver. pues aquí ya he expresado muchísimas cosas que yo podría, digamos, Recomendar. sí, recomendar, decirles que piensen. Pero la que yo quiero hacer más énfasis es el tango y la vida que ustedes, que cada uno de nosotros está llevando, que cada uno de ustedes está llevando. La construcción de el sentido de la vida, ¿sí? Muchas veces el sentido de la vida nuestra está en nuestros hijos, está en nuestra pareja, está en nuestros padres, está en nuestro trabajo, está en muchas cosas que también son parte esencial del sentido de la vida. Pero no hay nada más agradable que tu sentido de la vida también considere otras cosas, el desarrollo de tus potencialidades. ¿Sí? En este caso, potencialidades artísticas, si es la pintura, si es la música, si es el canto, si es el baile, que también está incluida en el sentido de la vida. Pero si para ti el sentido de la vida es tener amigos, poder socializar, también es importante que haga parte del sentido de la vida. Entonces, mi recomendación, digamos, final es que siempre estemos muy atentos cómo estoy construyendo, ese sentido de la vida va transformándose, cómo voy construyendo el sentido de la vida. En el caso personal, el tango se ha constituido en el parte muy importante de todos esos importantes que hay en el sentido mío de la vida. Por esa razón, el tango lo estudio, lo bailo, lo quiero comprender, ¿sí? Lo proyecto, lo enseño, ¿sí? Lo hablo constantemente. Todas las acciones de mi vida están proyectadas desde hace más o menos 4 años, 5 años hacia el tango. Estoy transitando desde un momento de mi vida laboral, ¿sí? Muy importante en mi vida, hacia un proyecto también muy importante que ya no es laboral, que se llama tango. Entonces, yo los invito a que siempre estén muy atentos de sí mismos e intentando no alejarse, sino buscando el sentido de la vida más allá de lo laboral, lo profesional y lo personal en el ámbito de la familia. Tenemos que incluirnos a nosotros mismos como seres humanos sintientes en nuestro propio sentido de la vida. Excelente. Mejor dicho, conceptos espectaculares. Gracias, muchas gracias Gracias por a haber ti. compartido este tiempo, por tantos conceptos bonitos. Gracias por haber aceptado esta invitación. Les cuento que fue muy difícil. Muchos sentidos de la vida por ahí. Eso no fue tan fácil, oiga. Bueno. Pero finalmente se logró y fue muy interesante, de verdad que sí. Perdóname antes de que despidas del programa. Yo quiero brindar por tu programa, por este año tan maravilloso. Me siento supremamente honrada de ser quizás la que va cerrando como ese añito y sinceramente desearte que continúes muchos años más con esta proyección del tango, con este estudio tan maravilloso. Ella está estudiando mucho el tango, tan maravilloso y felicitarte por este año. Ay, salud. Felicidades. Salud para todos y gracias. Sí, para mí ha sido algo maravilloso. Yo empecé en este programa con mucho susto, pero a medida que se ha ido desarrollando, ha sido maravilloso. Conocer a tantas personas tan supremamente especiales, tantos conceptos. Cada invitado me pone a estudiar. De todos aprendo. Dentro de la creación del programa, yo digo que fue con fines de investigación, de aprendizaje y de difusión. Los tres completamente se han cumplido, Qué porque bueno. de verdad, y fuera de eso, también muy contenta porque ha gustado mucho. Casi todos los invitados me dicen, no vaya a dejar el programa es muy bueno. Y fuera de eso, para mí es algo que últimamente descubro,
un aporte grandísimo a la cultura del tango, porque es que la idea es que el tango permanezca, que el tango, nosotros nos morimos, pero que la cultura del tango siga, Sí. que el tango no se muere. El tango no muere porque los que nos morimos somos nosotros. Entonces, dejarle un aporte de alguna manera y de verdad que muy especial porque los conceptos que aquí me entregan son valiosísimos y cada invitado que ha venido ha traído cosas maravillosas. A todos, gracias. Un gusto, un gusto. Gracias a ti. Bueno. Bueno, decirles hasta un próximo programa. Recuerden que les habló Dora Marina Monroy Salazar desde Medellín, Colombia, y el programa Voz Tango. Efectivamente, ya un año. Vamos a ver si les tengo una sorpresita por ahí. Y bienvenidos todos. Yo siempre les digo, los conceptos, todos los aportes que quieran hacer, bienvenidos porque todo es para crecer, para mejorar y exactamente para continuar con esta cultura del tango. Feliz noche y gracias a Dios.